yo soy Verania. Hoy vamos a platicar acerca de los problemas que tenemos al cultivar nuestras suculentas dentro de casa. Muchos de nosotros no tenemos el espacio y queremos tener pues todas estas suculentas dentro de casa y no nos es posible porque muchas de ellas, como bien lo saben, son unas plantas desérticas que necesitan mucha luz y es imposible tenerlas en casa y conservar estos lindos colores y formas. Así que hoy les voy a platicar de estos problemas que comúnmente ocurren y qué podemos hacer para evitar y tener un mejor resultado cuando tenemos que cultivarlas dentro de casa. Así que vamos a platicar acerca de eso. No se despeguen, acompáñenme a plantar. Si bien es cierto que las suculentas son relativamente fáciles de cuidar, pues no lo es tanto, sobre todo dependiendo de dónde las tengamos, en qué lugares las vamos a cultivar, cuál es el clima en el que están y sobre todo la especie. Y bueno, si nosotros queremos cultivarlas dentro de casa, pues ahí le adicionamos un problema más al cuidado de estas lindas suculentas. La verdad es que a veces se convierte en un mito el hecho de que son fáciles de cuidar, porque la verdad es que muchas de ellas sí son un tema y no son aptas para principiantes, sinceramente. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que no debemos de hacer o qué es lo que ocurre cuando cultivamos suculentas dentro de casa. El primer problema con el que nos vamos a encontrar es que no tengan luz solar. La carencia de luz va a hacer que nuestras plantas empiecen a deformarse, empiecen a perder ese color tan lindo que tienen, sobre todo la forma, empiecen a ponerse un poco verdes, incluso a alargarse. A este fenómeno de alargamiento se le llama etiolación y se empiezan a deformar. Como no tienen la luz suficiente, van a querer tratar de alcanzar la luz de donde provenga. A lo mejor, si por ejemplo la tenemos aquí, pero hay una ventana hasta allá, ella va a tratar de crecer hacia la luz y se va a querer alargar. Por eso es que les pasa esto, porque quieren alcanzar la poca luz que necesitan, porque ellas necesitan esta luz para sobrevivir. Sin ellas se nos van a morir. No solo se van a deformar, van a perder su color, sino que es muy probable que las perdamos, porque adicional a esto van a adquirir o son propensas a adquirir plaga u hongo, precisamente por la falta de esta luz solar. Así que es importante que para contrarrestar este problema busquemos un lugar muy específico en donde le pueda dar luz de mañana de unas 6 a 8 horas de sol y que no sea tan fuerte como el de la tarde, porque si no es posible que las queme. Si no tienen otro remedio más que esa luz de la tarde, bueno, pues la pueden utilizar siempre y cuando no esté muy cerca de esa ventana para que no las queme, porque va a ser bastante más fuerte esa luz y con el reflejo del cristal es muy probable que funcione como una lupa y se quemen las hojas. Así que tengan cuidado nada más si lo van a hacer con el sol de la tarde. ¿Cómo podemos también resolver el problema de la luz si no tenemos esas ventanas o domos en casa para poderles proporcionar esa luz? Bueno, es importante que compremos unas lámparas de crecimiento. Como les decía en videos anteriores, estas las pueden encontrar en Amazon o en Mercado Libre y realmente no son tan caras, y si no tenemos muchas plantas, la verdad es que con una o dos nos puede funcionar muy bien. Si tenemos muchas plantas, pues sí va a ser un tema, porque vamos a requerir de mucha luz. Bueno, ese es el primer punto con el que nos vamos a encontrar. El segundo problema que podemos tener va a ser la falta de ventilación. Como recordarán, ellas en su hábitat natural crecen al aire libre. Ellas necesitan mucho oxígeno, mucho aire, mucha ventilación para estar en perfectas condiciones, adicional de muchas otras cosas. Pero es bien importante el que tengan esta ventilación. Si nosotros tenemos un departamento que es pequeño y no contamos con esa ventilación, es muy probable que sean propensas a tener hongos. Es cuando más propenso es el hongo para crecer, como que ese es su ambiente más idóneo para que el hongo crezca y se reproduzca. Y lo peor del caso es que pasa de una planta a otra. Entonces es súper importante que tengan ventilación en su casa, departamento. Ese problema lo tenemos que combatir con eso, abrir todas las ventanas o sacarlas de vez en cuando a un lugar que pueda recibir esta ventilación de vez en cuando, para que no tengan este problema de que conserven tanta humedad y puedan ser propensas a eso.
así que es bien importante que podamos proporcionarles esta ventilación. El siguiente problema con el que nos vamos a enfrentar es con el contenedor adecuado para tenerlas dentro de casa. Muchos de nosotros pensaríamos que el contenedor adecuado sería uno con varios hoyos para que tuviera este drenaje muy bueno. Sin embargo, no es tan conveniente porque al tenerlas dentro de casa, pues siempre las posicionamos en lugares muy lindos, en mesas de madera, en muebles que son para adornos y no necesariamente para plantas que tengan hoyos donde reguemos y se esté goteando todo el tiempo el agua y manche nuestros muebles. Entonces es importante que utilicemos contenedores o macetas que no tengan hoyo. Yo sé que para muchos de ustedes va a ser como todo un shock que no tenga hoyo, pero es preferible, es mejor, ya que vamos a tener mejor cuidado con el riego, pero sobre todo pues no vamos a manchar a nuestros muebles. Aquí es muy importante hacerles hincapié a que si no tiene hoyo estas macetas, vamos a tener que regar muy poco y eso nos va a favorecer a la larga. El que estas plantas no estén sufriendo de pudrición es lo que nos va a salvar de tenerlas lindas siempre y sanas, porque ese es el problema número uno con el que se encuentran ustedes que las quieren cultivar dentro de casa, es que se les pudren por exceso de humedad, porque les sale un hongo efectivamente, porque las riegan demasiado o no se seca el sustrato porque han regado muy constante. Entonces, al tenerlas en un contenedor que no tiene hoyo, vamos a poder controlar más el riego que tienen estas plantas en el interior. Esto quiere decir que vamos a regar en primer lugar cuando el sustrato esté completamente seco. Esto es una ley que ya se saben muchos de ustedes y si no se la saben porque son principiantes, aquí se las digo. Es indispensable que puedan regar cuando el sustrato esté completamente seco y que para saber si está completamente seco introduzcamos un palillo hasta el fondo y si a la hora de sacarlo está seco el sustrato, entonces sí podemos regar. Si no, es que todavía no es tiempo de regar por mucho que creamos que lo necesitan. Entonces es importante que cuando esté el sustrato completamente seco, reguemos. Adicional a esto, como regla general será que después de 15 días podamos tener un parámetro de que el sustrato se ha secado cuando están dentro de casa, porque se va a tardar mucho tiempo en evaporar esa agua, porque no tiene por dónde salir. Así que como no tiene ese drenaje, es probable que tarde mucho tiempo en que se seque. Es por eso que la constancia para el riego va a ser más prolongada. Entonces nos vamos a tardar más en regar y eso hará que no tengamos tanto problema con pudrición en cuanto a que las tengamos dentro de casa. Eso es la verdad la ventaja de tenerlas en este tipo de contenedores. Así que ese es un problema que se puede resolver fácilmente con contenedores sin hoyo. El siguiente problema sería la temperatura. Es muy probable que muchos de ustedes que me están viendo tengan un clima muy extremo porque hace mucho calor y las tienen con aire acondicionado y entonces ese sí es una mezcla un poco truculenta. Precisamente porque hace mucho calor y están dentro de casa, pues vamos a poner el aire acondicionado no nada más para las plantas, sino para nosotros. Así que esto pues va a bajar la temperatura de nuestra casa y nos vamos a sentir muy a gusto, pero a lo mejor nuestras plantas no van a estar tan a gusto porque ellas necesitan mucho calor. Están mucho calor y mucho sol. Entonces es muy probable que ellas no estén a gusto con las condiciones que nosotros tengamos dentro de casa. Así que es bien importante darles las condiciones o el microclima que pudieran necesitar dentro de casa. Yo sé que es difícil y sobre todo en temporadas de invierno, en temporadas de lluvia, la verdad no es fácil, como les digo, cultivar suculentas dentro de casa es una tarea ardua y de mucha paciencia y no es fácil, y yo sé que muchos de ustedes quieren tener a sus suculentas dentro de casa, pero la verdad es que pocas veces podemos tener suculentas hermosísimas y súper gordas y muy coloridas dentro de casa. Hay que ser un poco realistas y aceptar que esto no va a suceder y sobre todo hay que aceptar que también necesitamos saber qué tipo de suculenta podemos cultivar dentro de casa. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, no teniendo el aire acondicionado tanto tiempo y es necesario abrir ventanas, que mejor, eso lo pueden hacer. También podemos
ponerlas cerca de una ventana donde sabemos que está el calorcito, en un lugar que sabemos que es más calientito, el más calientito de la casa, ahí es donde las podemos poner. No les recomiendo que las pongan en los baños, no es un lugar bueno para nada poner las suculentas en los baños porque hay mucha humedad y lo único que vamos a propiciar es plaga, hongos y deterioramiento de la planta. Así que no, ahí no las pongan en los baños, no, por favor. Pónganlas en un lugar seco, ventilado y que le dé mucho sol, que esté calientito. Eso les va a ayudar muchísimo a estas plantas. También, si hace mucho frío en casa, también podemos poner un poco la calefacción para ayudarles un poco a estas plantas y que estén en un ambiente más cómodo. Yo sé que va a ser complicado darles este microclima, pero podemos ayudarlas de alguna manera. Como les digo, no necesariamente las tenemos que tener como si estuvieran afuera, pero podemos ayudarlas bastante. El siguiente problema que vamos a encontrarnos es no saber qué suculenta o qué planta es la adecuada para cultivar dentro de nuestras casas. Esto es bien importante y sería, yo creo que una de las cosas como primero que debemos de saber. ¿Qué planta es la que vamos a cultivar dentro de casa? ¿Qué especie es? Si necesita muchísimo sol o no tanto. En realidad yo tengo varios videos donde les doy algunos tips de cuáles son las plantas que pudieran ser las mejores para cultivar dentro de casa. Se los voy a dejar al final de este video para que sepan cuáles son. Hay muchas, sin embargo, esas son algunas. Pero para que se den un tip de la regla general que pudiera funcionar para las suculentas dentro de casa son las que no van a ser tan coloridas, porque estas no van a necesitar de tanto sol para obtener esos colores. Entonces las ideales van a ser las verdes. Yo sé que pues van a querer tener las de colores dentro de casa, pero es muy probable que estas no puedan llegar a esos tonos porque necesitan unas condiciones muy especiales de estrés para que ellas puedan tener estos colores y es indispensable tenerlas afuera, incluso tenerlas con sol directo, poco riego, ciertas cosas que necesitan estas plantas. Por otro lado, si tenemos estas lámparas de crecimiento que les digo y son muy buenas, es muy probable que sí puedan tener estas plantas de colores dentro de casa. Pero recuerden y tomen en cuenta que solamente las vamos a poder tener pues abajo de estas lámparas. Esto sí es bien importante, o sea, no van a poder estar dentro de nuestra casa en la mesa de centro súper bonita. A lo mejor para una cena pues sí podemos sacarla y ponerla ahí un par de horas, unas horas, incluso todo un día y va a estar maravilloso porque van a ser un elemento decorativo muy lindo y sobre todo pues vamos a quedar muy bien para esa cena o comida que tengamos en ese momento. Sin embargo, estas van a tener que regresar a su estante donde están con la lámpara de crecimiento para que puedan seguir teniendo estas condiciones. Así que esa es una idea de lo que pueden hacer para tener estas plantas muy coloridas. Es la verdad lo mejor las lámparas cuando no tenemos este sol directo para ellas. Así que bueno, algunas de las plantas que podemos tener dentro de casa son las jaorcias, por ejemplo, estas que son verdes, translúcidas, muy bonitas y pueden estar cerca de una ventana y aparte lucen súper lindas. La verdad es que sí podemos tener estas plantas. Algunos pleiospilos, algunos litops también pudiera ser, pero la verdad en mi experiencia ya las he tenido dentro de casa, me duran pues una temporada, a lo mejor la temporada que es de primavera-verano, que es muy calurosa, pero en cuanto empiezan a cambiar de clima, empieza a hacer un poco más de frío, ya no funcionan. Ahí es cuando ya empiezan a tener problemas con el ambiente, con la humedad, con las plagas, entonces al final del día no funcionan como yo esperaba, pero bueno, pueden funcionar. Muchos aloes pueden estar dentro también. Algunas plantas, como les digo, que no son tan coloridas, pueden funcionar dentro de casa. Y bueno, pues por último cabe mencionar que incluso con todas estas recomendaciones y con todos estos consejos, no vamos a obtener al 100% el resultado que queremos tener si las tuviéramos afuera. La verdad es que lo más cercano a que pudiéramos tener algo parecido a esto es con las lámparas de crecimiento y tienen que ser unas lámparas bastante grandes, potentes, buenas para que esto les ayude.
pero fuera de eso va a ser muy difícil que puedan tener estas condiciones y que puedan ser compactas, gorditas y de colores muy lindos. Así que yo les recomiendo que tengan paciencia, que acepten que así son estas plantas y que de alguna manera, si las queremos tener como quiera que sea, hay que tratar de tener plantas que sean adecuadas para interior, unas que sean más verdes, que no tengan tantos colores. Si aún así decidimos que queremos tener estas dentro de casa con colores tan vivos como los que ya las conocemos, pues traten de hacer estos tips que les acabo de dar para que les den las mejores condiciones. Pero les advierto, es difícil tener estas plantas dentro de casa al 100%. No es lo mismo tenerlas afuera que adentro. Pero bueno, no hay que perder la esperanza y hay que intentarlo. Así que bueno, espero que ustedes me cuenten qué tal les va, cómo es que ustedes le hacen ahora que tienen estas plantas dentro de casa. Para ustedes que tienen departamento y se encuentran con estos problemas, ¿ustedes qué hacen? Platíquenme, cuéntenme cómo les va con estas lindas plantas. Y si tienen alguna historia de éxito, por favor, taguéenme en Instagram para saber cómo les va con las plantas. Pues bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les sirva este video, que los ayude a cultivar plantas dentro de casa, que puedan resolver estos problemitas con los que nos encontramos, pero sobre todo que los entretenga este video. Espero verlos la próxima semana con más de estas lindas suculentas. Si les gustó este video, ya saben, compártanlo, suscríbanse, denle like y nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Los quiero.